disminuido, ¿no? Pero esta clasificación en central o periférica no es la que usamos en hospitalización. La que se utiliza más frecuentemente es la clasificación morfológica, que clasifica a las anemias según el tamaño del volumen de los hematíes, o sea, el volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, lo normal es de 80 a 100 fentolitros, ¿no? Por debajo de 80 llamamos microcítica, normocítica entre 80 y 100 y macrocítica por encima de 100. Entonces utilizamos esta clasificación de anemias morfológica, que es la más frecuente, ¿no? Y la que nos sirve para diferenciar a los tipos de anemia, ¿no? Acá tenemos, miren, la misma clasificación. Esto lo vamos a ver en más detalle con las siguientes filminas, ¿sí? Acá tenemos, miren, microcítica, normocítica y macrocítica, las principales causas, ¿no? Dentro de lo que es microcítica, ¿no? Tenemos a la ferropénica, ¿sí? A la ferropénica, a la sideroblástica, a las enfermedades crónicas y a las talasemias de las microcíticas, siendo la cabeza por frecuencia la ferropénica la más frecuente. Dentro de las normocíticas también están las enfermedades crónicas, o sea, cuando ustedes vean enfermedades crónicas, están en las normocíticas y también están en las microcíticas. La aprasia medular, las anemias hemolíticas, las anemias por mielodisplasia también son anemias normocíticas. Y macrocíticas, ¿ya? Se llaman megaloblásticas cuando hay déficit de vitamina B12 o ácido fólico, y no megaloblásticas provocadas por el alcoholismo, ¿no? La cirrosis hepática, fármacos, colesterol, EPOC, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres grandes grupos son las anemias que vamos a repasar, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar con lo que es la anemia microcítica, o sea, aquella que tiene menos de 80 fentolitros, ¿sí? Miren la principal, la ferropénica. La ferropénica es la principal, también está la sideroblástica, enfermedades crónicas y las talasemias. Pero la ferropénica es la principal. Es la más frecuente, ya que la mujer tiene una pérdida mensual. Se puede presentar la ferropénica. En niños y en ancianos es por déficit, ¿no? De hierro, no consume hierro, ¿ya? Entonces podemos tener eso, ¿no? Entonces miren las causas: pérdida excesiva, ya sea digestiva, ya sea ginecológica, pero la pérdida, ¿no? La disminución del aporte en niños y en ancianos, el aumento de las necesidades, la disminución de la absorción y alteración en el transporte. Entonces esa es la anemia ferropénica, que de lejos es la más frecuente. La anemia sideroblástica, usted también me ha escuchado la anemia sideroblástica, ¿no? Entonces acá ya hay un uso inadecuado del hierro para las formas de hemoglobina, ¿no? Entonces las formas de hemoglobina van a tener alguna alteración, ¿sí? Hay sideroblastos en anillos, ¿no? Que provocan esta anemia, ¿no? Y miren acá, alteraciones a veces genéticas ligadas al cromosoma X o a ciertos genes, ¿no? Son causa de tipo anemia sideroblástica, ¿no? Entonces, en la anemia sideroblástica hay un uso inadecuado del hierro por la forma de hemoglobinas. De ahí tenemos la anemia por enfermedad crónica, ¿no? Enfermedades como enfermedades del sistema inmune, ¿no? Falla renal crónica, enfermedades endocrinas, cirrosis, falla cardíaca, embarazo, ¿no? Favorecen este tipo de anemia por enfermedad crónica. Una de las características de la anemia por enfermedad crónica es la sideremia baja, o sea, la concentración baja de hierro, pero con concentraciones medulares altas, ¿sí? Depósitos medulares de hierro aumentado, ¿sí? Después de la anemia ferropénica es la más frecuente, la anemia por enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, esta es una forma de anemia muy importante. Las talasemias, ¿sí? Ya hay una anomalía en la cadena de hemoglobina, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ya con ciertas razas, especialmente personas que provienen del Mediterráneo, de Asia. Entonces tienen estas formas de talasemias, siendo la más prevalente la beta talasemia, porque existe también alfa talasemia,
depende de la cadena de hemoglobina alterada, ya sea la cadena alfa o la cadena beta, ¿no? Pero la más frecuente es la beta-talasemia. Entonces, es una anemia prácticamente, ¿no?, de algunas razas que puede favorecer, ¿no? Acá tenemos en este cuadro algunas comparaciones con las formas de anemias microcíticas, ¿sí? Y lo que llama la atención es que la ferritina está baja en la anemia ferropénica, está normal alta en la enfermedad crónica, ¿sí? Acá la ferritina está normal o alta, ¿no? A diferencia, ¿no? La concentración de hierro puede estar baja, pero su almacén, que es la ferritina, está alto. Y esto caracteriza, ¿no?, a la anemia por enfermedad crónica. Las anemias normocíticas, las que están entre 80 y 100 fentolitros. Estas anemias normocíticas también pueden ser provocadas por enfermedades crónicas, por aplasia medular, por una anemia hemolítica o por una mielodisplasia. O sea, quiere decir que el glóbulo rojo es de tamaño normal, ¿sí? Es una característica. Empezamos con las hemolíticas, ya que la enfermedad crónica ya la hemos repasado. Las hemolíticas es la destrucción acelerada del hematí. Recuerden que un hematí vive 120 días, ¿ya? Y el paciente, mientras se desarrolla esta hemólisis, va a tener ciertos síntomas, ciertas molestias que más luego vamos a repasar, ¿ya? Ahora, ¿por qué una persona hace anemia hemolítica? Sea de manera congénita, ya por déficit enzimático, defecto en la membrana de la hemoglobina, por alguna alteración en la hemoglobina, por una talasemia. Y si es adquirido, lo hace por problemas inmunes, no inmunes, o pacientes que cursan con crecimiento del vaso, ¿sí? Entonces, tenemos en la hemolítica dos variantes, la congénita y la adquirida. Las anemias macrocíticas, pueden ser megaloblástica, o sea, por deficiencia de B12 o ácido fólico. A esto se llama megaloblástico, ¿ya? Que hay deficiencia de B12 o ácido fólico. Esta es pregunta de examen. Y no megaloblástica por otras enfermedades como el alcohol, por ejemplo. Entonces, acá están las causas, ¿no? Todas las fuentes de vitamina B12, ¿sí? Queso, ¿no? Hígado, carnes, ¿sí? Carnes rojas, algunos granos pueden tener vitamina B12. La B9, que es el ácido fólico, también tiene sus fuentes, ¿no? ¿Ya? Pero las fuentes generalmente están en vegetales, ¿no? Y acá es una imagen en sangre, un extendido en sangre de cómo se ve, ¿no?, las células megaloblásticas. Las anemias no megaloblásticas, o sea, son grandes, o sea, los glóbulos rojos son grandes, pero no hay deficiencia de B12 o ácido fólico. En el alcoholismo, ¿sí? En la cirrosis hepática, o a veces por medicamentos. Hay muchos medicamentos, ¿no?, que pueden ser citostáticos, medicamentos oncológicos, que te pueden provocar una anemia no megaloblástica, ¿no? Macrocítica, pero no megaloblástica. Etiopatogenia. Recordar ustedes siempre que el glóbulo rojo vive 120 días, ¿no? Que necesitamos, de todas maneras, una adecuada proliferación a través de la médula ósea. Imagínense que la médula ósea no funcione, ¿no? Y se producen las anemias de tipo hipoproliferativa, o sea, anemias de tipo central, por lesión de la médula ósea. Entonces, este tipo de anemias son normocíticas. Las anemias también se pueden asociar. A veces se asocian una anemia a una caída del glóbulo blanco, o sea, una visitopenia. Y eso sucede mucho con las enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre tifoidea, la fiebre malta, etcétera, ¿no? Hay una visitopenia, la enfermedad de Carrión, ¿no? Y la pancitopenia, que es la caída de las tres series, plaquetas, glóbulos rojos y leucos, ¿no? Que me dicen que la anemia puede ser de causa periférica, pero generalmente es de causa central, o sea, por una enfermedad ya en la médula. El paciente tiene que ser estudiado, ¿ya?
Un buen ejemplo de las anemias normocíticas de tipo hipoproliferativas es la anemia aplásica, en que ya la médula, esta es una médula adecuada, y esta es una anemia con anemia plástica donde los elementos formes no existen acá. Hay escasez de elementos formes. La aplasia medular, ¿no? ¿Quiénes hacen aplasia medular? ¿Por qué se vuelve la médula ósea hipocelular? El paciente puede estar expuesto a radiación, ¿no? Personas que trabajan expuestas a radiación. La persona que hace reacción idiosincrática a algún medicamento o a un virus, por ejemplo, uno de los medicamentos que provocaba anemia aplásica en algunos pacientes en Estados Unidos, en Europa, era el cloranfenicol. ¿Ya? Por eso que en muchos países el cloranfenicol está prohibido. Virus del VIH, virus de la hepatitis B, la hepatitis C, a veces provocan una invasión a médula que disminuye el conteo, ¿no? de varios elementos, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas, ¿no? Y también la anemia de tipo medular puede ser por un defecto hereditario, que es mucho más raro. Entonces acá tenemos, miren, en la aplasia medular, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos, miren, este concepto, ¿no? Cuando la anemia es por algo primario, o sea, la enfermedad se ha localizado inicialmente en la médula, se llama aplasia medular. O algunas personas hacen lo que se llama mielodisplasia, que al final puede migrar a aplasia o a leucemia, ¿ya? Y secundario, o sea, un cáncer también puede saltar a hueso e invadir. Un cáncer que no sea de la médula ósea, que no sea hematológica. Ya cuando está muy avanzado un cáncer, digamos un cáncer de estómago, un cáncer de próstata, cuando ya está en estadio 4 puede saltar a la médula. Entonces toma el nombre de mieloctisis. Entonces, aquella pancitopenia secundaria a cánceres, o sea, de manera secundaria, se llama mieloctisis. Hay anemias especiales, ¿no? Anemias por deficiencia de vitamina B12, que son unas anemias macrocíticas, ¿sí? Macrocíticas. La cobalamina, que es la B12, ¿no? Se absorbe, porque el cuerpo no la produce, se absorbe a nivel del estómago, ¿sí? Del estómago, se absorbe en esta zona de acá, del antropíloro, ¿no? Y pasa al ilion y de ahí continúa, ¿no? Entonces, a veces las células parietales, por una enfermedad autoinmune, ¿no? Destruyen, ¿no? Acá esta zona y no permite la absorción de vitamina B12, ¿ya? Eso se ve en la llamada anemia perniciosa. El ácido fólico, ya el ácido fólico también se puede producir, ¿no? Una anemia de tipo megaloblástica, especialmente si la persona deja de consumir estos alimentos que son de tipo vegetal, o también, ¿no? Deja de, ¿cómo se llama? Interfiere en la síntesis de folatos, como es algunos medicamentos como las sulfas, el metotrexate, que interfieren con el folato y pueden provocar anemia, porque el folato actúa básicamente en la síntesis del DNA. La hemólisis, las anemias hemolíticas, ¿ya? La vida media del glóbulo rojo baja ostensiblemente a valores demasiado bajos como menores de 100 días y se produce una hemólisis, ¿ya? Entonces, existen muchas formas de hemólisis, ¿no? En la cual uno pide exámenes como reticulocitos, actoglobina, DHL, ¿no? Para confirmar que se está destruyendo de manera extravascular, ¿no? A los glóbulos rojos. Hay hemólisis extravascular o intravascular. Intravascular ya por un defecto en la misma molécula de la hemoglobina, ¿no? Por las talasemias, las hemoglobinopatías pueden provocar una anemia de tipo hemolítico. Pérdidas hemáticas. Las pérdidas hemáticas, dentro de la fisiotopología de la anemia, ocurren en aquellas personas que pierden demasiada sangre, ya sea de manera ginecológica, ya sea digestiva, a través de úlceras, gastritis, cánceres de colon, etcétera, hemorroides.
Entonces pueden haber pérdidas hemáticas que causan una anemia microcítica. Este es nada más un ejemplo de lo valioso que es tener una eritropoyesis adecuada, ¿sí? Para que no se provoque una anemia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos, entre las formas de anemia? A ver, dudas, preguntas. No, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor, está todo claro. Ahora vamos a ver de la clínica. O sea, ¿qué clínica puede tener mi paciente que viene por anemia? El paciente con anemia puede tener una clínica que va a depender de cuánto ha bajado la hemoglobina, ¿sí? La magnitud del descenso, en qué tiempo se ha instalado, qué evolución ha seguido, de la enfermedad que lo está causando y cómo puede compensar el organismo este tipo de anemia, ¿no? Entonces, de eso va a depender. Entonces, tenemos anemias de diferente tipo, ¿ya? Diferente tipo, ¿ya? Anemias agudas, anemias crónicas, ¿no? Entonces, de diferente tipo, que pueden provocar ciertas molestias en el paciente. Uno de los síntomas frecuentes que va a tener el paciente son los síntomas primarios cardiovasculares. Dolor de pecho, palpitaciones, cansancio, o sea, disnea, ¿sí? Taquicardia, ¿no? Dolor de pecho, o sea, angina, ¿ya? Puede tener mi paciente, ¿ya? Entonces, los síntomas cardiovasculares son frecuentes cuando hay hipoxia, ¿no? O sea, cuando hay anemia, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Dentro de la clínica. Esto es para todo tipo de anemia, ¿ya? Para todo tipo de anemia. El paciente en general, y dependiendo del valor de hemoglobina, puede tener astenia, o sea, cansancio, fatiga, se cansa rápido, debilidad muscular, ¿no? Dolor de cabeza, fallas en la concentración, en la atención, mareos, ¿no? Si intenta caminar, por ejemplo, una cuadra, le falta el aire. Si sube un piso, le falta el aire, empieza a tener palpitaciones o dolor de pecho, ¿no? Entonces, los síntomas cardiovasculares y los síntomas generales son frecuentes en la anemia. Aparte, el paciente ya lo podemos encontrar, depende si está en una anemia severa, ¿no? Debajo de 8, debajo de 7, pálido, con taquicardia, hasta soplo sistólico multifocal puede tener mi paciente, ¿ya? Miren, acá es la palma de un paciente normal y este es de un paciente anémico totalmente, como una hoja de papel, ¿no? ¿Sí? Acá está normal, la conjuntiva, y acá está un poco pálido. Las uñas pueden tener forma de cuchara, eso se llama coiloniquia, o las uñas pueden estar planas, platoniquia. Es algo que se encuentra al examen físico, ¿sí? El paciente puede hacer estomatitis angular, o sea, el ángulo de la boca, ¿no? Se cuartea y se parte, ¿no? Eso se llama, ¿no? Estomatitis angular, ¿no? Que la gente le llama boquera. Alguna vez ustedes han escuchado ese término, tiene boquera, ¿no? O sea, se le cuartea la esquina de la boca, ¿ya? Pero eso es básicamente por un defecto carencial de hierro. Uno que otro va a ser neuropatía, especialmente en los que tienen deficiencia de vitamina B12, demencia igualito, paraplegia. Estos tres, más que todo, se ven en la anemia por deficiencia de B12. La coiloniquia, la estomatitis angular, se puede ver generalmente en anemia ferropénica. Y la ictericia en anemia hemolítica, ¿no? Las deformidades óseas, úlceras en miembros inferiores, etc. Los niños pueden tener el hábito de la pica. ¿Te han visto niños que tienen la costumbre de rascar las paredes o de rascar las pinturas y se lo meten a la boca? Entonces, esta es una manera de quelar el hierro y dificultar su absorción. Entonces, la pica, que es un hábito, ¿no? Es causa de anemia ferropénica. Hay niños que más bien también agarran tierra, les gusta comer tierra, los niños. Entonces, interfieren con la absorción de hierro. El paciente puede tener mareos,
la presión le puede bajar. Si es que la causa de la anemia es la pérdida importante, puede tener lipotemia, lipotimia, o sea, desvanecimiento, sin pérdida de conciencia, o con pérdida de conciencia llamada síncope, o se puede chocar, ¿ya? Los pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 pueden tener síntomas neurológicos, confusión, deterioro de conciencia, ¿ya? Esta es pregunta de examen, ¿ya? La deficiencia de vitamina B12 en anemias macrocíticas provoca síndromes neurológicos. Las anemias por insuficiencia medular, por ejemplo, la aplasia medular. El paciente, como todo está abajo, tiene pancitopenia, ese paciente se infecta frecuentemente, se infecta, ¿no? Por la trombocitopenia puede tener hemorragias, ¿ya? Se infecta frecuentemente. Y cansancio, ¿no? Astenia, todo por la disminución de glóbulos rojos. Hay formas digestivas, ¿no? O urinarias de pérdida de sangre. Por ejemplo, la persona puede tener hemorragia digestiva, puede tener hematoquesia o melena, o por vía urinaria puede tener hematuria o ginecológica puede tener demasiado sangrado con la regla, ¿ya? Entonces, miren, estas pérdidas anormales pueden favorecer una anemia en este caso de tipo ferropénica, ¿ya? Las enfermedades tumorales, los cánceres, ¿no? Se puede asociar molestias de anorexia, el paciente no come, pérdida de peso, todo eso puede tener mi paciente. Entonces, el paciente puede tener síntomas cardiovasculares, neurológicos, cutáneos, mucosos, digestivos, genitourinarios. Ese es en resumen. Cardiovasculares, ya le hemos visto la disnea, la angina de pecho, la hipotensión postural que puede tener mi paciente, ¿no? Claudicación, que es la insuficiencia arterial, ¿no? Puede haber soplo sistólico, ¿no? Multifocal. Depende del valor de hemoglobina, el paciente puede tener dolor de cabeza, acúfenos, o sea, tinnitus, ya, vértigo, pérdida de la concentración, ¿no? Las anemias por deficiencia de B12 pueden tener ataxia, o sea, el paciente no sostiene, ¿no? Su andar y aumenta la base de sustentación para poder mantenerse de pie. A eso se llama ataxia. Y esto es común en las anemias por deficiencia de B12. Hay una forma de anemia que se llama anemia falciforme. Este es un glóbulo rojo normal, este es un glóbulo rojo con forma de hoz, pues se llama falciforme, ¿ya? Este tipo de anemias cursan con un alto riesgo de padecer accidente cerebrovascular, ¿ya? Por un fenómeno de trombosis. O sea, mi paciente puede hacer trombosis, ¿no? Hace un infarto, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico en este tipo de anemias, ¿no? Entonces, si les preguntan en el examen, ¿qué anemia cursa con trombosis y accidente cerebrovascular? La anemia falciforme, ¿ya? A nivel de piel, ¿no? La palidez de la conjuntiva, las uñas planas o en coiloniquia o con estrías transversales, la anemia, ¿no? Con una lengua depapilada, tipo como la anemia ferropénica, depapilada, a veces muy roja, se dice aframbuesada, ¿sí? Como el pico de un loro. Acá está la queilitis angular, mire, angular, ¿no? La gente le llama boquera. Entonces, este es típico en las anemias, ¿no? Especialmente las anemias carenciales, como por déficit de hierro, de B12, ¿no? Anemias carenciales, especialmente las anemias por deficiencia de hierro. Síntomas digestivos como baja de peso, ostensible, náuseas, estreñimiento, diarrea, por ejemplo. La deficiencia ¿cómo se llama? De folatos provoca estreñimiento. En cambio, la de B12 provoca diarrea. El paciente para en el baño. Hay una forma de anemia
el síndrome llamado de Plummer-Winson, ¿no? En que el paciente tiene disfagia, ¿sí? Disfagia, ¿no? Cierta dificultad para el pase del alimento, ¿no? Entonces, si le hacen una endoscopía, le encuentran unas membranas en la orofaringe. Y estos pacientes hacen anemia ferropénica. Eso se le llama síndrome de Plummer-Winson, ¿ya? Los pacientes con talasemia hacen hepatoesplenomegalia, ¿sí? Los pacientes, esta es pregunta de examen, las anemias hemolíticas inmunes o no inmunes cursan muchas veces con litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula. Eso se ve en algunas formas de anemia hemolítica. Síntomas genitourinarios, amenorrea. Hay una pérdida mucho de sangre, el cuerpo manda un mensaje una señal para que la persona deje de eliminar sangre, empieza a ahorrar sangre y se provoca una amenorrea, ¿ya? Una amenorrea, hasta que se solucione la anemia. Pérdida de líbido e impotencia. Puede haber también en ciertas formas de anemia. El trastorno de la pica, ¿no? Es raro verlo en adultos, pero se puede presentar, ¿ya? Las escleras de azules, ¿no? Que el paciente con osteogénesis imperfecta también que hace también anemia, puede tener estas escleras azules. Hay enfermedades anémicas que cursan con osteoporosis. La anemia falciforme ya la mencionamos, que tiene la costumbre de ocluir los vasos y producir trombos. En los niños generalmente no pierden sangre, sino que tienen un déficit carencial, especialmente los niños de provincia, tienen un déficit carencial, lo que, aparte de anemia, les causa retraso de crecimiento, síntomas neurológicos, dificultad en la atención, sueño, baja de apetito. Entonces, estos pacientes pueden tener estas molestias, pues, ¿no? ¿Sí? Al examen físico hemos visto revisar la piel, ¿sí? Auscultar al paciente a ver si tiene un soplo multifocal, ¿no? Si tiene hepatoesplenomegalia, si tiene taquicardia, ¿no? Ver cómo está la lengua aframbuesada que se ve en la anemia ferropénica, ¿sí? La coiloniquia, ¿no? En las anemias ferropénicas, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice, el examen de uñas es básicamente para anemia ferropénica, ¿sí? La deficiencia de B12 puede producir una glositis, una inflamación de la lengua, a lo que le llaman glositis de Hunter, ¿ya? La anemia también severa que se ve en la leucemia aguda puede provocar un signo de Graven, que es la percusión dolorosa en el esternón, ¿ya? Signo de Graven se llama eso. Y estos son, ¿no? Los tipos de anemia, ¿no? Un poco de su fisiopatología, un poco de su clínica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a anemia? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Chicos, ¿sí? Recuerden que de esta clase de anemia vienen varias preguntas. Los tipos de anemia, ¿no? Los síntomas. Por ejemplo, a ver, Axel Ramos, ¿qué tipo de síntomas se presentan en la anemia por deficiencia de B12? A ver, Axel, nada. Javier Domingo, nada. ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Qué síntomas provoca la anemia por deficiencia de vitamina B12? Podría llegar a causar una neuropatía. Síntomas neurológicos, ¿sí? Ataxia, neuropatía, ¿sí? Pérdida de la sensibilidad profunda, ¿no? A ver, Valeria Nicole, ¿no? ¿Qué anemia altera la forma de las uñas?
A ver, La anemia megaloblástica. no, la anemia ferropénica, ¿sí? La anemia ferropénica. Las anemias megaloblásticas, más bien, como son la deficiencia de vitamina B12, provocan síntomas neurológicos. Las anemias ferropénicas provocan queilosis angular, alteraciones en la forma de las uñas, platoniquia, coiloniquia, ¿ya? ¿Cuál de las anemias provoca cálculos en la vesícula? A ver, chicos. ¿Cuál tipo de anemia provoca cálculos en la vesícula? Hemolítica. La anemia hemolítica. La anemia hemolítica Política. provoca, anemia hemolítica pues, provoca cálculos en la vesícula, ¿ya? ¿Qué síntomas, a ver, Xiomara Manyavilca, qué síntomas cardiológicos tiene la anemia? Cardiovasculares. A ver, ¿Específica esa doctora o cualquier anemia? claro. No, las anemias en general, ¿qué síntomas cardiovasculares tienen? Mm, aumento de la frecuencia cardíaca. Taquicardia, ¿qué más? Angina de pecho. Angina de pecho, insuficiencia cardíaca, disnea. Disnea, ajá. Todo eso puede tener una anemia. Una anemia depende de la severidad. Depende de la severidad. ¿Ya? Entonces, chicos, en el transcurso del día le voy a subir al aula virtual esta clase. ¿Ya, chicos? Gracias. Ya. Eso sería todo. Eso Muchas sería, gracias, doctor. chicos. Gracias, Suerte. doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.